carbono y demás. Vamos a ver ahora lo que era la trombosis. ¿Qué era un trombo? Un coágulo. Un coágulo, ¿no? Un coágulo que se adhería a la pared del vaso sanguíneo. Estaba dentro de la circulación sanguínea y está fijado a la pared, ¿sí? Cuando se desprendía, eso se llamaba Émbolo. émbolo, ¿no? Y hay aquí un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahora lo vemos. Vamos a ver primero lo que causa el trombo. No es normal que el trombo se forme. ¿Por qué? Porque en la sangre tenemos un sistema que se llama de la plasmina, que es anticoagulante, digamos, y un sistema que es el de la trombina, que es coagulante. O sea, tenemos sustancias que coagulan y tenemos sustancias que anticoagulan. Y hay un equilibrio. Por eso es que no coagulamos todo el tiempo, porque si no nuestra sangre se coagularía todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En algún momento se pierde el equilibrio y se favorece la trombosis o las hemorragias en el otro caso, ¿no? ¿Qué puede pasar para que el equilibrio se vaya para el lado de los coágulos y que un coágulo se forme dentro de un vaso sanguíneo? Bueno, acá empezamos. Dijimos que el vaso sanguíneo tenía 3 capas. ¿Cuáles eran las 3 capas? Íntima, media y superficial. La íntima, que es la de más adentro, ¿sí? Son estas celulitas de endotelio o epitelio, ¿sí? Es una sola capa. Después teníamos la media, que era de qué se constituía. De músculo liso, ¿no? Y por fuera teníamos la adventicia, que es una capa de revestimiento nada más, ¿sí? Este sería un vaso sanguíneo visto longitudinalmente. De nuevo con media, ¿sí? Y la adventicia por fuera. Bueno, en la superficie de todas las células que recubren por dentro los vasos sanguíneos tenemos algo que se llama moléculas de tipo heparina, ¿sí? ¿Qué hacen las moléculas de tipo heparina? Evitan que la sangre se coagule. ¿Por qué? La coagulación empieza con las plaquetas. En la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todo eso anda por todos los vasos sanguíneos todo el tiempo, ¿sí? Las plaquetas son las que empiezan, digamos, la cascada, o sea, empiezan la coagulación, ¿sí? Con otros factores de la cascada de coagulación. Para que un coágulo se produzca, la plaqueta se tiene que activar, ¿sí? Anda por la sangre, pero anda inactiva. ¿Cuándo se activa la plaqueta? Cuando falta heparina, ¿sí? ¿Cuándo falta heparina? En algún daño, ¿sí? Es decir, por ejemplo, uno de los factores, el cigarrillo, el humo del cigarrillo, ¿sí? Los componentes del cigarrillo causan daño endotelial, ¿sí? Sobre todo en miembros inferiores. Entonces, ¿qué va a pasar? El cigarrillo me predispone a la trombosis. Porque obviamente se pierde la heparina, las plaquetitas vienen, se pegan, ¿sí? Se activan y empiezan a activar unas, otras, hasta que producen un trombo primario que se llama un coágulo, ¿sí? Ese coágulo después se consolida, se hace más duro, ¿sí? No hay problema si el trombo, bueno, sí, siempre hay problemas, pero en realidad hay menos problemas si el trombo se forma para acá, digamos, ¿no? Todo el coágulo aquí. Esto es un trombo, ¿por qué? Porque es un coágulo adherido a la pared del vaso. Lo que puede llegar a pasar es que el sistema de la plasmina empiece a degradarlo con el tiempo, ¿no? O que se siga formando más, ¿sí? Hasta que llega un punto en que te puede obstruir el vaso sanguíneo. En arterias no suele pasar porque la arteria tiene mucha presión y, digamos, rompe eso, ¿no? Pero en venas es más común. ¿Y en cuáles? En las venas profundas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos trombosis. ¿Cuáles son los factores que te llevan a que produzcas coágulos en la sangre, o sea, trombos? La lesión endotelial. Vimos, si se daña el vaso sanguíneo, las plaquetas ya no tienen la heparina que la frena y se empiezan a pegar, ¿sí? ¿Qué te puede causar lesión endotelial? El tabaco, como les dije, el alcohol, ¿sí? Toxinas bacterianas, el colesterol y la edad. Con el tiempo, cada vez son menos las moléculas de heparina. Entonces, imagínate que tenemos una persona que fuma, que toma,
que come muchos tacos, ¿no? Carnitas y esas cosas, que reúne más de 3 factores de estos, sin contar los demás, ya está predispuesto a hacer un trombo en cualquier momento, ¿sí? Otros factores, la éstasis sanguínea, ¿sí? La éstasis sanguínea, ¿qué era? Cuando la sangre se hace más lenta. ¿Qué cuenta o qué ecuación sacábamos para ver si la sangre circula bien o no? ¿Se acuerdan? Medíamos una presión. ¿Cuál? La presión diferencial. La presión diferencial. ¿Sí? A ver. Si tenemos un paciente con 180, ¿cómo le circula la sangre? ¿Lento o rápido? Presión arterial. Lento, ¿no? ¿Le circula? ¿Por qué le circula lento, Jessy? ¿Cuál sería la diferencial? 20, ¿verdad? Porque es la resta. ¿Cuál sería la diferencial? 20 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el valor normal? De 50, aproximadamente de 40 a 50 milímetros de mercurio. Es decir, ¿qué es la presión diferencial? Es la diferencia entre la sístole y la diástole, ¿sí? O sea, sistólica y diastólica, ¿sí? Cuanto más grande sea la diferencia, más rápido va a circular la sangre. O sea que, cuanto más lenta sea la diferencia, o sea, cuanto más chica sea la diferencia, más lenta va a circular la sangre. Yo con la presión arterial puedo saber si un paciente tiene riesgo de trombosis o no. O sea, el labor del enfermero no solo debería ser llegar y controlar la presión y decirle, ah, está hipertenso. No, hay que hacerle toda una valoración cardiovascular al paciente, ¿sí? Una de las cosas es la presión diferencial. Es fácil, es restar la sistólica con la diastólica y nos tiene que dar entre 40 y 50, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si la sangre te da menos de 40, quiere decir que circula lento. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia entre las dos. Si no, si yo tuviera 100-100, la sangre no circula. Tiene que haber una diferencia. Esa diferencia de presión es la que hace que circule la sangre dentro del sistema circulatorio. Porque si yo mando la misma cantidad de presión, se hace un equilibrio contradictorio, queda detenido el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuanto más diferencia haya, porque una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Cuanto más diferencia haya, más rápido va a circular la sangre, ¿sí? ¿Qué te lleva a que la sangre quede estancada? El sedentarismo. Si uno no se mueve, la sangre no circula, digamos, de la manera que tiene que circular, se estanca. ¿En qué parte del cuerpo se estanca la sangre? En los piernas. En los miembros inferiores, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Porque las venas son más débiles que las arterias. Las arterias tienen músculo grande, ¿no? La tónica media. Y las venas son de más radio, pero tienen el músculo bien delgadito. ¿Qué pasaba cuando yo le aumentaba el radio a un vaso sanguíneo con la presión de ese vaso sanguíneo? O sea, la vasodilatación, ¿qué hace con la presión? La baja. Es decir, como las venas son más grandes, el flujo es menor hacia arriba, ¿sí? Como la arteria es muscular y chiquita, el flujo es más rápido, es como ponerle el dedo a la manguera, ¿sí? Entonces, las venas son grandes, o sea, son grandes de radio, la sangre no circula muy bien. Y aparte que una cosa es la sangre saliendo del corazón a presión positiva por las arterias que son delgadas, tiene mucha presión, y otra cosa es regresando solamente por la diástole, ¿sí? O sea, la sístole es la máxima, por eso hay un valor de presión máximo, y la diástole es la mínima, por eso hay un valor de presión mínimo. Ese valor de presión mínimo es pasivo, es la relajación, la sístole es activa, es fuerza, ¿sí? Mientras que la diástole es pasiva, o sea, es menos que la sístole. Y encima las venas son grandes, o sea, el flujo es poquito hacia arriba, ¿sí? Si yo no me muevo, con más razón sé que hay abajo. ¿Por qué? Cuando yo camino, los músculos se van contrayendo y van haciendo que las venas expriman hacia arriba la sangre. Si yo me quedo quieto todo el día, la sangre se queda estancada y ya me favorece a la trombosis, ¿sí? ¿Dónde lo aplico esto? Los pacientes que están mucho tiempo en cama. ¿Por qué le ponían las vendas en los miembros inferiores cuando entraban a cirugía? Claro, exactamente. Como la vena es gruesa, estos pacientes van a estar mucho tiempo en cama, ¿sí? Le ponen vendas en sus miembros inferiores para que la pierna, digamos, se comprima con la venda y la vena grande se haga más chica, entonces hay más presión.
hacia arriba, ¿verdad? Es una medida antitrombótica la venda elástica, ¿sí? Entonces, las posturas, la inmovilidad y la obesidad son todos factores que te detienen la sangre, ¿sí? O sea, la lesión endotelial, la éstasis sanguínea, la turbulencia. Dijimos que la sangre circulaba en un flujo que se llamaba ¿cómo? Flujo, que era así. Laminar, ¿sí? Es un flujo laminar, es decir, el flujo laminar es aquel en donde no existe turbulencia, es un flujo lineal, ¿sí? En ese flujo lineal, las plaquetas tocan poco el vaso sanguíneo, pero en un flujo turbulento, los factores de coagulación y las plaquetas se activan y te forman un trombo, ¿sí? Entonces, la placa de ateroma que yo les comentaba, ¿ven? Puede provocar trombo por dos razones. Primero, porque dijimos que la íntima protege la placa, ¿no? Entonces, en algún momento la íntima se rompe y se hace un coágulo ahí. O bien, empieza a generar turbulencia y también genera trombo, ¿sí? Son los dos factores que contribuyen a la formación de un trombo. Las arritmias, ¿por qué? El corazón hace sístole, llena el ventrículo y el ventrículo se contrae, ¿sí? Es como que hay una sincronización. Si yo tengo una arritmia, pasa lo siguiente, ¿no? En algún momento la sangre empieza a chocar y se empieza a generar turbulencia más de la cuenta y se hace un trombo. Todos los pacientes que tienen arritmia por lo general le dan aspirina, 100 miligramos, ¿sí? Le dan anticoagulantes, ¿sí? Porque todos los pacientes con arritmia van camino a una trombosis. Y lo peor de todo es que el trombo se te forma en el corazón, ¿sí? Tienen que tomar, tú tienes arritmia, ¿verdad? Dentro de todo tu repertorio. ¿Qué te daban? ¿O qué te dan para la arritmia? La aspirina, porque me habían mandado Aspirina. otra, pero me empezó a hacer daño y me bajaba mucho la presión. ¿Acenocumerol o algo de eso te daban? Esa. Sí, Me empezó a acenocumerol. bajar la presión. Es un fármaco de alto riesgo el acenocumarol. Se sugiere siempre aspirina, pero de todas maneras tienes que mandar un tranquilo. Si no. No es para meterte bien. Los aneurismas. Los aneurismas son dilataciones anormales en las paredes de las arterias, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y el cateterismo. Vamos a ver algo de accesos vasculares aquí. Si yo tengo una vena, ¿sí?, chica y una vena grande, tengo un catéter chico y un catéter grande, la turbulencia que genero, ¿dónde va a ser mayor? Vamos a agarrar este de acá arriba nada más, olvidémonos del de abajo. Catéter chico, catéter grande. ¿Cuál va a tener más probabilidad de hacer un trombo? El grande. ¿El grande? ¿Por qué? Porque pasa más rápido la sangre. La sangre. No, hace más turbulencia la sangre al pasar por el grande que por el chico. Entonces, si tenemos un paciente obeso, con presión diferencial media pequeña, con todos los factores que estamos viendo aquí, no le vas a poner un catéter grande, en lo posible le vamos a poner uno pequeño. La mayoría de las veces uno dice, no, mira la vena que tiene, ¿por qué no le pusiste un 18, no? ¿Y por qué se lo vas a poner? Si tiene las venas visibles, porque no necesita fluidos. ¿Se entiende? Es como que, a ver la habilidad que tiene el enfermero. Pero muchas veces el tema es que lo estás predisponiendo a una trombosis. Entonces, los catéteres chicos son menos trombogénicos que los catéteres grandes. Y si agarramos una vena más grande, menos turbulencia todavía. ¿Sí? Por eso es que dicen que lo ideal no es ponerle un catéter grande a una vena grande, sino todo lo contrario, a una vena grande ponerle uno chiquito. La sangre ni se entera que hay turbulencia, ¿sí? No se te tapa nunca el catéter, ¿sí? A no ser que deje de pasar obviamente la solución y ahí se te va a formar la plaqueta ahí en la unión. Fármacos. Los anticonceptivos, sobre todo los que derivan de estrógeno, tienen tendencia a coagular, ¿sí? Porque el estrógeno en el cuerpo tiene funciones que favorecen la coagulación, digamos, forman parte de la síntesis de los factores de coagulación, junto a la vitamina K, ¿sí? Entonces, te pueden dar un anticonceptivo de estrógeno si no tienes ninguno de esos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos de estrógeno y progesterona. ¿Se acuerdan del ciclo menstrual? Bueno, el estrógeno, la progesterona, bueno, los estrógenos tienen muchos efectos en el cuerpo. Si tú das un anticonceptivo de estrógenos, uno de los efectos colaterales que tiene es la trombosis, pero obviamente si lo asocias a todas estas cosas. Entonces,
No es lo mismo que vaya cualquier mujer al médico sin una valoración clínica le den lo mismo, eso está mal. Hay que ver si tiene factores de riesgo para trombosis, ¿sí? Y si los tiene, no le voy a dar estrógeno, le doy algún anticonceptivo derivado de la progesterona, ¿sí? Si no tiene factores de riesgo, el estrógeno es el más efectivo, porque el estrógeno también tiene ¿qué le hacía a los huesos el estrógeno? ¿Se acuerdan? Descalcificado. No, la falta de estrógeno hace eso. O sea que si yo le doy estrógeno a la mujer en cantidades, digamos, reguladas, hasta 1000 le hago, ¿sí? Entonces, por eso siempre se eligen los de estrógeno, ¿no? Bien, pasamos al siguiente. Y ahora, ¿qué pasa con el trombo cuando se desprende? Se hace un émbolo. Se hace un émbolo, ¿sí? Vamos a explicar esto aquí. Ya sé que no está bueno el dibujo, pero es así. Vamos a simular. Esto es didáctico, no es así el corazón, ni mucho menos. Pero digo, esto es didáctico. Vamos a sacar este, porque ya... Es didáctico. Bien. ¿Dónde se formaban los trombos mayormente? ¿En arteria o en vena? En vena, porque la vena tiene la sangre más lenta, circula menos, ¿sí? La sangre está más concentrada en la sociedad de los factores, entonces la sangre, los trombos se suelen formar más en las venas y sobre todo en las venas profundas, así como la femoral. Ese trombo va a ser trombo siempre y cuando no se desprenda. El trombo se puede desprender completo o se puede desprender una porción pequeña y viajar y convertirse en un émbolo. ¿Cuál es el riesgo del émbolo? Como me preguntabas hoy, Beto, es este, miren. Si yo tengo un trombo aquí, digamos, no ocluye, ¿no? No ocluye, sino que lo tengo ahí formado. Ese trombo me está comprometiendo la circulación de la pierna, a lo mejor se me hace una úlcera venosa, o se me hace una varices, o congestión, o lo que sea, o se me hinchan los pies, ¿no? De repente ese trombo se desprende, y fíjense lo que va a pasar. ¿De dónde a dónde va la sangre? De las extremidades hacia el corazón, ¿verdad? ¿Se va a ocluir? En el camino al corazón, ¿se va a ocluir? Sí, No. Miren, Sí. No, porque física. grande. Porque se va haciendo más grande la vena, ¿se entiende? No se va a ocluir en la vena. O sea, va a venir de una vena chica y va a ir subiendo hasta llegar a las venas más grandes, ¿sí? Fíjense que físicamente es imposible que este trombo, porque como se va agrandando la vena, ahora el problema, ¿saben cuál es? Cuando pasa la parte arterial, porque las arterias van de lo más grande a lo más chico, ahí se enclava, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, la sangre llega por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí a dónde va. ¿A las de aquí? ¿A dónde? Va a pasar. A los pulmones, ¿sí? Va a los pulmones, ¿sí? De acá sale la pulmonar, y fíjense que la pulmonar se va, como todas las arterias, haciendo más chica. Bueno, esto es caso de una vena, pero arterialmente, fíjense, ahora este trombo entró por acá, sale por acá, ¿sí? Y va a llegar a un punto en que se va a enclavar. Si no es aquí, que es lo más frecuente, es aquí, ¿sí? Y a eso se le llama embolia. ¿Qué le pasó? No, le dio una embolia. ¿Cómo está el paciente? Inmóvil, cuadripléjico, ¿sí? O con medio pulmón menos, ¿sí? Fíjense el camino que hace, venosis trombosis, o sea, perdón, trombosis profunda, ¿sí? Que empiezan a doler las pantorrillas y todo eso, se desprende, viaja, ¿sí? Por la cava superior hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, pasa a la pulmonar y se enclava y te da un infarto pulmonar. Si tienes suerte. Si no tienes suerte, se te va a quedar en el tronco de la pulmonar que manda la sangre a los muchos y esa embolia es fatal. ¿Sí? Sí. Mi mamá le pasa eso. Ella tiene un trombo en la pierna. Ajá. Pero ella lleva muchos años con ella. Bueno, con él. Sí. Entonces, pues hay veces en que luego sí se le pone muy morado por lo mismo de que no sé si obstruye, como usted dice, si se le obstruye. Sí. Pero en ese aspecto, ¿cómo se le
deshace o...? Mira, está difícil porque esta es la femoral, suponte, ¿no? La dirección de la sangre es hacia arriba. El trombo con el tiempo, si no se rompe, lo que hace el cuerpo es encapsularlo y meterlo de nuevo a la íntima. Es como que lo forma parte de la pared. O bien, si el trombo es muy grande, lo recanaliza la sangre. Es como que le hace un túnel, ¿no? La sangre se abre camino igual. Si le das tiempo, con el tiempo, las venas tienen un proceso que se llama angiogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Crean nuevos vasos sanguíneos. ¿Sí? Como bypasses que saltean la obstrucción, ¿sí? Y permiten continuar el flujo sanguíneo. Ahora, si es en la vena profunda, sí, van a haber días, porque está bien, estas angiogénesis, estos nuevos vasos sanguíneos que se saltean la obstrucción, obviamente son chiquitos. Entonces, el flujo sigue dependiendo de la vena femoral. Si la tienes muy ocluida, camina mucho y le va a doler el pie, ¿sí? Con el tiempo se encapsula el trombo y bueno, lo que sucede es que ya se incorpora a la pared, pero hace efecto masa, o sea, obstruye, nada más. Si no se sigue formando ni nada. Se puede hacer cirugía, pero digamos, se tendrían que abrir toda la pierna o por un cateterismo tratar de sacarlo, pero es arriesgado porque si se desprende una parte puede llegar a ser un émbolo, ¿sí? Si está encapsulado, mejor lo dejan ahí, ¿no? ¿Se entiende lo que es un trombo? Perdón, un trombo, sí, un trombo. Y un émbolo. Y la embolia es cuando enclava, ¿sí? Ahora, émbolos no solamente son de coágulos, ¿sí? La tromboembolia sí es un émbolo de coágulo, ¿sí? Pero después tenemos una embolia grasa, por ejemplo. O sea, las moléculas de grasa pueden hacer un émbolo también. Cuando uno se fractura, ¿sí? La médula ósea, la médula grasa, ¿sí? De las diáfisis de los huesos, puede pasar a la sangre y hacer lo mismo, hacer un efecto, digamos,